El día de hoy vamos a hablar de estrategia, pero vamos a hablar de cómo definir la estrategia. Y no tienes que ser un gran negocio o un gran conglomerado para definir tu estrategia. Cualquier negocio o cualquier objetivo que tú tengas, cualquier forma de empezar tu negocio, necesita una estrategia. Y es ahí donde el día de hoy vamos a hablar de la alineación total. Así que, bienvenidos. Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos o a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos y que al final esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Eli Ramírez, un apasionado de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua. Orgulloso miembro del colectivo SNETA MX y por lo tanto, al capítulo de hoy. Ok, pues primero que nada, muchísimas gracias por estar escuchando o viendo este podcast, donde sea que lo estén escuchando. Acuérdense que todo eso está disponible directamente en snetamx.com y en iTunes y en Spotify en general. Y obviamente en YouTube para los que quieran verlo en video. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un concepto, específicamente hablando del tema de estrategia y de cómo construir una alineación en los objetivos de tu negocio o en los objetivos de tu empresa o en los objetivos de tu departamento o en donde quiera que tú necesites establecer una alineación entre las actividades, entre los objetivos y los resultados de lo que sea que estés haciendo. Este tema de estrategia es un tema muy básico, pero es un tema bien específico y la verdad es que no es tan sencillo. El definir una buena estrategia te ayuda a asegurar que vas a obtener los resultados correctos o que si no los estás obteniendo, que de manera, digamos que natural, va tu negocio o el equipo que tú tienes o la gente que tienes a tu cargo va a poder cambiar las formas en las cuales está haciendo las cosas para poder establecer ese camino hacia la estrategia y por lo tanto llegar a los resultados. Pero todo esto tiene que ser guiado a través de un proceso que viene desde arriba. Y así estoy hablando de manera jerárquica. El tema de la estrategia no puede haber una estrategia diferente en cada nivel de la empresa o en cada nivel de tu negocio. Tiene que haber una estrategia en la cual estemos alineados todos. Si la estrategia es una, entonces podemos irnos a alinear para poder llegar a esa estrategia. De lo que voy a hablar el día de hoy es un método que de hecho se inventó se definió de manera como tal o con ese tipo de pasos hace unos cuantos años por una persona que se apellida Riaskaden y él lo plasmó todo en un libro que es Alineación Total. Ese libro es muy bueno. De hecho, ese libro tiene, a manera de historia, va contando una historia de un consultor, el cual llega o el cual es solicitado a una empresa y que le va ayudando al nuevo CEO de esa empresa después de una adquisición, el cómo generar esa alineación total porque su gente está trabajando de manera dispersa. Este libro está, sí, un tanto fantasioso, en algunos puntos se vuelve repetitivo, pero la verdad es que el mensaje es muy claro y los ejemplos son muy sencillos de seguir. El concepto se basa básicamente en 8 etapas o en 8, no, digamos de pasos, en 8 pasos los cuales se tienen que seguir para poder generar esa alineación total. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de este concepto y vamos a ir revisando los pasos para poder llegar a esto. Entonces, pues vamos a empezar porque hay mucho terreno que cubrir. Entonces, primero que nada, el tema de la alineación, o cómo se llama alineación total, se refiere básicamente al conjunto de dos puntos. Tener una visión, tener una estrategia y poder generar esa integración en el equipo para que la visión se cumpla a través de la estrategia. Eso es básicamente lo que conlleva el tema de alineación total o como lo concentra Riaskaden en su libro. El punto aquí es cómo poder empezar a desglosar esos puntos de manera diferente. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible para que quede muy, muy sencillo. Yo sé que a veces en YouTube es un poco más sencillo porque pueden ver hacer manotazos y estar haciendo esas, al menos, imágenes en general, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo para que también la gente en iTunes y Spotify lo pueda entender y lo pueda asimilar súper bien. Entonces,
Lo primero, o sea, Riaz Cadem maneja árboles y es una forma de poder definir una estrategia, un modelo esquemático para poder definir esa visión y esa estrategia. Pero vamos a hablar más allá de un tema de árboles, un tema de un esquema. Lo primero que define Riaz Cadem es generar un esquema o un árbol para medir los indicadores de la visión. Es decir, primero necesitamos alinearnos en cuál es la visión de la empresa o del negocio o del departamento o del área o de la gerencia o de lo que sea que estemos trabajando. La visión es a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos tener, a qué aspiramos, cuál es la aspiración que tenemos en nuestro negocio o en nuestro departamento. Si nosotros queremos ser el departamento con la mejor eficiencia a nivel histórico en los últimos 200 años de la empresa, perfecto, esa es una visión. Si nosotros aspiramos a ser el área con mayor número de ventas en toda Latinoamérica, perfecto, esa es una visión. El punto es que la visión es una aspiración. Hablamos de la visión como un punto en el cual nos vamos a alinear y todo lo que vayamos a hacer a partir de ese momento es querer alcanzar esa aspiración. La aspiración es como un sueño cumplible al final, es algo que se puede. Entonces, para la visión necesitamos tener información. Si yo quiero ser el mejor negocio de venta de paletas de la cuadra, primero necesito saber cuántos negocios hay aproximadamente y también necesito saber cuánto vende, porque si yo quiero ser el que más vende, necesito saber a cuánto le aspiro, necesito saber si eso es algo alcanzable en el periodo que estoy definiendo. Yo quiero ser el carrito que más paletas venda en los siguientes 3 años para la ciudad en la cual estoy viviendo. Perfecto. ¿Cuántos carritos aproximadamente hay? ¿Cuánto se vende? ¿Qué tipos de sabores? Todo eso va a ser un poco de información que vamos a ir generando en cascada hacia abajo. Pero primero necesito entender también el concepto del negocio. Yo no puedo necesariamente decir que voy a ser el mejor si no tengo ese punto de comparación. Para la visión también se necesita información. Entonces, una vez que tengan definida la visión de lo que quieren alcanzar, entonces vamos a generar esos indicadores que en programas anteriores o en episodios anteriores ya lo han visto, se le llaman KMIs. Y definimos indicadores para saber si estamos alcanzando esa visión. Esos indicadores, por ejemplo, si yo estoy diciendo que voy a hacer el negocio que más paletas venda de toda la cuadra, entonces tengo que medirme. Ese indicador me tiene que decir cómo estoy en comparación a las ventas de los demás. Y aunque no tenga el número exacto de los demás, sí puedo tener una información suficiente como para poder seguir avanzando. En este concepto, por ejemplo, las empresas manejan el tema de market share. ¿Qué porcentaje del mercado ellos tienen capturado para poder hacer la venta del producto? El market share se maneja muchísimo en el nivel de ventas, pero también a nivel de estrategia en alto nivel, porque muchas de las empresas se enfocan en que el market share va a subir, no sé, un 5%. Voy a ser el principal vendedor o de preferencia del consumidor. Y hoy yo me llamo, voy a poner marcas genéricas, voy a poner Procter & Gamble, que tiene muchísimos productos, y estoy compitiendo en la marca alimenticia, no sé, obviamente, con Unilever. Entonces, estoy metiendo esa competencia. Y Procter tiene un 30% de share de un producto X, y Unilever tiene un 35%. Es muchísimo, vamos a sumar qué es eso. Entonces, yo tengo que saber cómo compararme, entonces mi market share tendrían que empezar a subir respecto una vez que yo desarrolle todo esto, tendría que empezar a subir porque eso es lo que estoy ambicionando, tener ese market share implementado. Ahora, esto obviamente necesita de mucho estudio, mucho análisis de mercado para una empresa muy grande. Para su propio negocio o para su propio departamento, hay indicadores que muy seguramente ya tienen establecidos. Entonces, si yo me voy a comparar con el que más vende o con el que más, o sea, quiero ser el negocio de paletas que más me compren, pues empieza a medir cuánta gente te compra. Y entonces empieza a medir o empieza literal a preguntar. Si vas a oye, ¿cómo cuántas paletas vende usted al día? Ah, vendo 200. Ok, ya tengo un número. Puede ser cierto o no, no importa. Pero ya empiezo a tener una idea de las cosas o de los elementos con los cuales voy a competir. Y esa es la parte importante de empezar a establecer la visión y los indicadores. El primer punto es establecer los indicadores de la visión, que me ayuden a entender si estoy avanzando hacia un objetivo o si me estoy alejando o simplemente no estoy avanzando en absoluto. Otra vez, esto no mide las acciones que yo estoy llevando a cabo para alcanzar la visión. Esto simplemente mide si estoy acercándome a mi visión. La primera definición o el primer esquema es que yo defina todos los indicadores
que me van a medir si estoy acercándome o si estoy llegando o avanzando hacia mi misión en el periodo que se define. Ese es el primer punto o el primer esquema que se debe definir. Una vez que tenemos definido el esquema o digamos que el árbol para poder definir los indicadores de visión, entonces lo que nos dice este punto es que ahora tenemos que definir los indicadores de la estrategia. ¿A qué me refiero con la estrategia? Hablamos de resultados. Hablamos de los elementos que me van a llevar a ser la persona que más ventas de paleta tenga o que... Vamos a hacer el ejemplo así completo. Mi visión de mi negocio, de micronegocio, es que yo sea el negocio de paletas que va a vender, o el negocio preferido, voy a hacer el negocio preferido de paletas en toda la cuadra. Esa es mi visión. Yo voy a hacer el negocio preferido, donde la gente va a decir, ahí quiero comprar paletas, se me antoja. Voy a ser el preferido. Esa es mi visión. Perfecto. Uno de mis indicadores que yo debo definir para saber de cuánto, si me estoy acercando a la visión, es, por ejemplo, cuántas personas, del 100% del público que compra paletas, cuántas personas me están comprando a mí. Eso es lo que yo necesito saber. Entonces, si asumo que en una cuadra hay 200 personas viviendo y esas 200 personas normalmente a mí me compran, así sin haber establecido visión ni nada, me compran 10 personas al día, por ejemplo, eso quiere decir que me están comprando un 5% de personas. ¿Cómo sé lo que le compran a los demás? Vamos a hacer algo muy sencillo. Mi carrito nunca se ve como atascado de personas, nunca se ve lleno. Y yo veo que otros 2 carritos o 3 están así llenos, es ahí, la gente hasta se forma para poder comprarles. De entrada, estoy alejado. Si yo en un día X voy y cuento la cantidad de personas que tienen ellos tienen acumuladas 40 personas, eso quiere decir que ellos tienen capturado el 20% del total. Entonces, yo puedo hacer con eso una pequeña comparación y decir, hoy estoy en el 5%. Ese es mi indicador de la visión, de la primera parte, del primer punto. Y ellos tienen tal vez un 20%. Como si yo quiero ser el preferido, tengo que tener más que el 20%. Eso no quiere decir que se los voy a quitar a ellos, porque el mercado es muy grande. Todavía queda un 75% disponible. Lo que quiere decir es que si ellos tienen 20, yo quiero tener al menos 21. Ese es el punto. No quiere decir que se los voy a quitar. Eso no estamos hablando de una competencia dañina. Estamos hablando de cómo yo puedo generar más con lo que tengo y sin afectar a los demás, porque al final tiene que haber un tema de sinergia que ya después empezaremos a ver. Pero entonces, ¿cómo yo puedo llevar ese 5% a ser tal vez un 21%? ¿Y cómo voy midiendo? Eso es lo que yo tengo que empezar a medir. Ese sería mi indicador de la visión. Ahora, mi indicador de la estrategia. ¿Cuáles son los elementos de resultado que yo tengo que definir para poder entonces medir y definir, para poder entonces alcanzar esa visión y que ese 5% vaya creciendo? La medición de la estrategia tiene que ver otra vez con resultados. Y aquí hablamos de cosas muy tangibles. Una medición de estrategia puede ser definida como, por ejemplo, la cantidad de ventas que yo estoy haciendo. Si hablamos en un tema, por ejemplo, de, no sé, yo soy alguien que trabaja en un taller, soy el dueño de un taller mecánico, bueno, me refiero a un taller que hace piezas, por ejemplo, y ese taller de piezas tiene que vender, ¿no? Es parte de lo mismo, todos vendemos al final algo. Entonces, ese taller tiene que generar piezas y un elemento estratégico es, por ejemplo, si quiero que mis clientes estén contentos, es que no me reclamen. Entonces, un indicador de mi taller es cuántos reclamos recibo por esas piezas que yo hago. Y puede ser que tenga también el tema de ventas, etcétera, pero un indicador clave, si yo quiero que mis clientes estén contentos, es que mis clientes no me reclamen. Y ese se vuelve un indicador estratégico. Es un indicador medible y es algo en particular que yo puedo y tengo en mi control. Tal vez no puedo decidir cuando ellos deciden reclamar, pero sí puedo entonces empezar a hacer algo para que mis piezas sean de la calidad correcta. Y entonces no generar ese reclamo. Y entonces ya tengo un indicador estratégico. Los reclamos de la gente si esos disminuyen o no los tengo, me van a ayudar entonces a que la gente me prefiera más y pueda vender más. Lo mismo aplica con el ejemplo que estábamos hablando de las paletas. Si yo vendo una paleta de limón que sabe a fresa o que tiene un elemento no gustado, como un insecto, un cabello, cosas así que suelen pasar desgraciadamente cuando uno compra en la calle, al menos en Latinoamérica, entonces, ¿cómo podemos asegurar que no tenga reclamos? Que nadie venga y me diga, oiga, su paleta es una porquería. Puedo empezar a medir la cantidad de reclamos que tengo y por qué los tengo. Esa es la parte estratégica, esos son los resultados
que me van a ayudar a que cuando una persona venga y no me reclame, va y que aparte le guste el sabor, entonces ellos me van a recomendar y eso va a empezar a hacer que ella misma gente me va a ayudar a desarrollar mi estrategia y que mi market share o la cantidad de personas que me compren incremente, alineado a la visión. Entonces, se dan cuenta, el tema de la alineación total empieza a estructurar que todo tiene que estar alineado hacia lo mismo, hacia la visión. Si yo hago algo que cualquier persona dentro de mi departamento, mi empresa, mi negocio, etcétera, hace, tiene que hacerlo alineado a la visión. Y ese es el punto importante. Por eso la alineación total. Una vez que se definieron los indicadores de estrategia, es decir, los indicadores que te van a medir resultados, entonces, después de esto, a lo que vamos a empezar a enfocarnos es a alinearlos. Una vez que tú tienes la estrategia y una vez que tú tienes los indicadores de visión, tienes que empezar a asegurar que todo se alinea. Va a haber veces que tú defines indicadores de estrategia, por ejemplo, en el tema de paletas. Un indicador de estrategia es que yo voy a hacer todos los días 3 de fresa y 12 de tamarindo. Perfecto. ¿Eso cómo se alinea en la estrategia? No, pues es que yo ni siquiera sé qué favores prefiere la gente. La verdad es que es porque es más barato. Ok, lo más barato está alineado a ser la preferencia que tú quieres ser y subir tu preferencia de la gente, o sea, el favorito. No, pues no. Entonces quita ese indicador estratégico de cuántas paletas de cada sabor haces. Al menos ahorita. No está alineado. Entonces no le metas ni a un responsable, ni tiempo tuyo, ni recurso, para poder medir algo que no está alineado a la visión. Y esa es la parte importante. Aquí estamos siendo muy simplistas en que la visión está solamente ser la persona, como solamente enfocada en la parte de que me compre paletas. Pero la visión puede contener un poco de mayores elementos, un poco más enriquecida, de acuerdo al negocio, de acuerdo al objetivo que ustedes tengan. Entonces, aquí sí es muy importante otra vez que la parte de ese mapa, o al final cuando ya tienen la visión y la estrategia, o los indicadores de visión, indicadores de estrategia o resultados, estén alineados. Esa revisión de eso para que estén alineados es el tercer elemento. Entonces, defines la visión. Como primer elemento defines indicadores de la visión. Como segundo elemento defines indicadores de estrategia. Y como tercer elemento aseguras que esos dos elementos estén alineados, que tengan sentido, que una vez que yo cumplo uno, se cumple el otro. Y ese es un punto súper importante porque de ahí, entonces ahora vamos al cuarto elemento, que es alineamos la responsabilidad. El cuarto elemento tiene que asegurar que todos esos indicadores de estrategia tienen responsables. Hay alguien que se va a hacer dueño de poder asegurar que ese indicador se lleve a cabo. Y pueden haber tantos indicadores o subindicadores como sean necesarios de acuerdo a lo que a tu proceso o de acuerdo a lo que estés vendiendo. Vamos a regresar al tema de paletas. Yo soy el dueño del negocio y hay 5 carritos, por lo tanto tengo 5 vendedores. Pero yo no hago las paletas, las hace mi mamá. Y mi mamá está enfocada en hacer las paletas y mi hermano compra los materiales. Así, esa es mi empresa, está enfocada en 5 vendedores cada quien con 5 carritos. Yo soy el dueño del negocio porque yo pongo la parte económica y la estratégica. Mi mamá hace las paletas, mi hermano compra los materiales, materia prima en general. Perfecto, ese es mi negocio, así está estructurado. ¿De qué es responsable cada uno? De los indicadores que nosotros hayamos definido, que se hayan definido. También los vendedores van a ser responsables de asegurar que se venda una X cantidad de paletas por día o por mes. Perfecto, ese es un objetivo. Y los vendedores también van a asegurar que no tengan ningún reclamo, pero por específicamente un maltrato. Que no haya un maltrato del cliente. Y aparte van a asegurar que siempre cuadre la cantidad de ventas con la cantidad de dinero que tienen o que regresan al negocio, ¿no? O sea, esos 3 pequeños indicadores estratégicos son responsabilidad de ese vendedor o de cada uno de los vendedores de paletas. Perfecto. ¿Cuáles son los indicadores de la persona que hace las paletas? Pues tal vez uno más grande, que no haya ningún reclamo del cliente por algún defecto en la elaboración de las paletas, y también tal vez que la cantidad de materia prima que se usa sea la correspondiente a lo que se usa o lo que cada paleta debería llevar. ¿Por qué? Y seguro les ha tocado comprar una paleta o cualquier elemento de compra y esta paleta de fresa sabe más a agua que a fresa. Puede ser porque en la elaboración pues no se utilizó la misma cantidad de ingredientes de manera consistente para esa paleta. Es su responsabilidad de la persona que está haciendo las paletas.
y ese indicador, esa medición, va hacia esa persona. La persona que hace las paletas no va a ser responsable de las ventas. No va a saber cuántas paletas se venden, porque ella no tiene ninguna influencia en eso. Sí, una influencia indirecta en cuanto al sabor, en cuanto a la percepción, pero no necesariamente una influencia directa sobre la persona que va y yo te ofrezco la paleta. Eso no lo tiene, pero sí tiene responsabilidad específicamente en cuanto a la utilización correcta de los ingredientes y también en cuanto a la utilización correcta de la preparación. Si gasta más ingredientes en una paleta, vas a ver mucho más a un cierto sabor o va a ser mucho menos eficiente el proceso y el costo se va a elevar. Ahí me está afectando porque entonces si el costo se eleva en la preparación, yo como negocio tengo que incrementar mi costo y eso ya no va alineado a lo que la mejor o la marca preferida va a tener. Entonces, esos indicadores tienen que ser medidos a la persona y tienen que ser enfocado a lo que la persona hace. Tengan mucho cuidado porque uno de los errores más grandes que se tienen, pero más grandes que se tienen en las organizaciones de cualquier tamaño, sean transnacionales o sean pequeños talleres o papelerías, de verdad, uno de los mayores errores que se tienen es que no se le mide a la persona por lo que esa persona puede o hace. Si yo le estoy midiendo algo a esa persona que no tiene injerencia o que no tiene forma de poder asegurar un resultado sobre ello o cambiar ese resultado, la persona se frustra o le deja de importar. Si yo le mido a la persona que hace las paletas por la cantidad de ventas que se hacen afuera, la persona podrá cambiar la fórmula, podrá cambiar muchas cosas y tal vez tenga una influencia indirecta sobre el número, pero drásticamente no va a cambiar ni para arriba ni para abajo. Y la persona se va a dar cuenta que entonces cuando hace algo, no pasa nada, cuando no hace algo, pasa algo, entonces simplemente le va a dejar de importar. Si no medimos correctamente los indicadores a las personas correctas que tienen esa injerencia sobre lo que pueden hacer o no, las personas se van a frustrar y van a dejar de hacerlo, o les va a dejar de importar y van a dejar de hacerlo de todos modos. O van a hacer lo que se les ocurra, lo que piensen y lo que menos importe, pero ya no van a estar alineados porque ya no va a tener sentido, que es la segunda parte. Lo que sea que la persona haga, su responsabilidad tiene que estar alineado con que tenga sentido lo que hace. Tiene que tener sentido lo que está haciendo, porque tiene que tener sentido su trabajo. La pertenencia o el sentido en hacer algo, el sentir que soy responsable, que soy importante en la empresa o en el negocio, son radicalmente importantes. Son súper importantes porque entonces generan ese adueñamiento de la gente y saben que si yo hago algo mal, voy a afectar a la visión de toda la compañía, de todo el departamento. No que si yo hago algo mal, no importa. Y muchas veces están bien definidos los indicadores, pero la persona no sabe cuál es su impacto. Y eso es parte de la alineación total. Tenemos que asegurar que la persona sepa el impacto y esté medido por lo que hace. En el mismo ejemplo, regresando al ejemplo de la venta de paletas, entonces la persona que hace las paletas tiene que estar, lo que sea que, tiene que estar medida por lo que hace. La persona en este caso, que pone el ejemplo de mi hermano, compra los materiales, tiene que estar seguro que está medido por la cantidad de dinero que gasta en los materiales, que son un cierto nivel de calidad, que siempre están a tiempo para poder hacer las paletas cuando se necesitan hacerlas, etc. Esas mediciones que se le van a medir a mi hermano son específicamente hablando de que tenemos una alineación, porque si mi hermano dice, ay, bueno, hoy no voy por materiales porque tengo flojera o porque no pasa nada, y por lo tanto mamá no va a poder hacer las paletas, y por lo tanto los vendedores no van a poder venderlas, y ese día era un domingo aparte y no había y es donde más compra, el domingo de junio donde más compra la gente porque es muy caluroso. Entonces ese día la gente se va a ir con el competidor y ese día voy a perder mi market share porque se van a dar cuenta que mi competidor tiene una gran calidad de paletas que yo apenas estaba igualando. Ese punto, entonces, algo tan sencillo como que hizo mi hermano, como de, bueno, hoy no compro, hoy no voy porque no importa, es un desconocimiento de la alineación y un desconocimiento de las cosas que esa persona tiene que hacer para poder lograr un resultado, para poder cumplir con la estrategia. Y ese es el punto de la responsabilidad que estamos hablando aquí. La responsabilidad es definirle un dueño a cada indicador. No puede existir un indicador que no tenga dueño, porque si hay un indicador sin dueño, entonces mejor quitemos el indicador porque nadie está haciendo nada por él. Y ese es un tema súper importante en la alineación total. Cada indicador tiene un dueño, tiene un responsable, tiene una persona al menos, un equipo de personas que se van a asegurar que ese indicador mejore o que se van a asegurar que ese indicador se mantenga.
Esa es parte clave de la alineación total. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido. Lo primero que tenemos que definir es la visión y con ello los indicadores de la visión. Una vez que tenemos la visión definida y los indicadores de visión, definimos los indicadores de estrategia. Con los indicadores de estrategia, hablando específicamente de cuáles son los resultados que se necesitan para obtener la visión. Luego, revisamos ese mapa o esquema de alineación para asegurar que todo tenga sentido. Y posteriormente, hablamos de que cada indicador debe tener un responsable que tenga bajo su marco de actividades el poder ejecutar acciones para poder influenciar esos indicadores de manera directa y son responsables de poder mejorarlos. Y el siguiente nivel es alineación de las competencias. Y competencias me refiero a alineación de competencias en términos educativos, en términos de que yo sé lo que tengo que cumplir para poder generar esa responsabilidad. Yo sé y tengo las capacidades técnicas o el conocimiento para poder cumplir con mi responsabilidad. Yo tengo que asegurar que toda la gente sabe lo que tiene que hacer y sabe de manera correcta y concreta qué se debe llevar a cabo y cómo se debe llevar a cabo para ejecutar esta responsabilidad. Si yo soy responsable de la parte de ventas, pero en mi vida he tenido un cliente y en mi vida he sabido cómo hacer un esquema de ventas, entonces no voy a poder hacer mi trabajo de manera correcta. Tengo que ser capacitado, tengo que tener esa competencia. ¿Podemos definir que sea un tema de autodidacta y yo tengo que aprenderlo? Puede ser, pero lo más normalmente correcto es que la empresa o el negocio o el departamento asegure que esa persona esté entrenada y esté capacitada para ejecutar su responsabilidad. Otra vez, todo depende. Si yo espero que mamá haga paletas, pero en su vida ha hecho paletas, pues tal vez va a aprender, pero va a haber una curva de aprendizaje. Está bien. Si estoy dispuesto a sacrificar ello, o eso está alineado con la visión que tengo de ser el vendedor favorito de la cuadra. Si no va a ser así, entonces necesito jalar a alguien que ya sepa hacerlas, que tenga la receta que yo quiero que se ejecute o que es la visión, y entonces voy a poner a enseñarle a mamá para que pueda aprender a hacer las paletas y por lo tanto tenga una persona capacitada capaz de hacerlo de manera consistente. Esto es muy común cuando tienes una persona que sabe muy bien hacer su trabajo y de repente se va o se retira o se va de vacaciones simplemente o se enferma y tienes una persona más que tienes que cubrirla, pero no tiene forma de hacerlo como lo hacía esa persona antes. Eso es súper común, desgraciadamente. Entonces tenemos que asegurar que las competencias están bien claras, que se están bien añadidas a la responsable y que tienen alguien de backup. Eso también es importante. Tiene que haber alguien más que tal vez no tenga la misma experiencia, pero sí tenga el mismo nivel de conocimiento para ejecutar las acciones de manera clara. No podemos depender de un solo responsable con competencias completas. Necesitamos asegurar que haya más responsables, que haya más gente con la competencia para, en dado caso, adquirir esa responsabilidad. Entonces, y ese es un punto también muy importante. Entonces, una vez que definimos las responsabilidades, tenemos que asegurar que esas personas tienen las competencias para ejecutar esa responsabilidad. Lo siguiente es asegurar que estamos alineados con el comportamiento. Los comportamientos son clave en nuestro negocio y eso primero tiene que ver con la definición de valores. Yo puedo definir valores para mi negocio o puedo no definirlos, pero si no los defino, yo dejo que las personas puedan hacer lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque aquí son las confusiones. Si yo estoy diciendo que yo quiero incrementar como visión mi market share, y en vez de vender el 5%, quiero competir con el 20% que vende mi competidor, entonces quiero subir al 25%, tengo varias opciones. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues un día voy a agarrar unas cucarachas y las voy a aventar ahí al carrito de patas sin que nadie se dé cuenta y a ver si le compran. Eso es una competencia desleal. Y eso es algo que si tú no generas ese marco de valores para tu empresa, para tu negocio, departamento, la gente va a empezar a hacer cosas porque tú le estás pidiendo resultados y la persona va a hacer lo que sea necesario para obtener esos resultados. Si no le pones el marco, entonces van a empezar a hacer cosas con las que tu negocio tú no están de acuerdo y con las que no deberían pasar. Si tú pones un marco de que vamos a hacer esto, pero vamos a hacer con responsabilidad, con honestidad, no vamos a afectar a los consumidores, ¿verdad? No vamos a generar una competencia desleal. Vamos a ser leales a nuestros clientes. Todo eso es un marco de valores que no tienen que ser tampoco muchos, tienen que ser suficientemente generales pero claros para que la gente se pueda guiar. Es, a ver, yo tengo ahorita la oportunidad de dañar a ese competidor.
Pero la verdad es que sí, ya me hace falta que genere resultado, pero sinceramente no puedo ser deshonesto, desleal de la manera en la cual me comporto, porque represento al final la marca o represento al final el negocio de paletas al cual me está pagando. No lo puedo hacer así. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. La parte de la alineación de valores, de comportamientos a través de los valores, ayuda a la gente a tener ese mapa eh, de esa conciencia para poder asegurar hacer las cosas dentro de lo que ustedes están definiendo. Al final, tu marca, y ya hablamos de tu propia marca como tu negocio o por ejemplo, de tu departamento, se va a ver manchado si las personas hacen algo que ellos pensaban que era bueno, pero se estaban ellos guiando por una incorrecta o por una falta de definición de valores. Aquí es muy importante que aseguremos que el comportamiento está guiado por valores, porque entonces van a tener esa brújula para poder guiarse de manera correcta hacia dónde ir y cómo ir, enfocado específicamente en temas de comportamiento. Entonces, otra vez, en esta parte de la alineación de comportamiento, los últimos elementos que tenemos que hacer aquí son dos cosas. Primero, después de definir la parte de comportamiento con valores, nos aseguramos de una alineación en compensaciones. Ese es un punto que no todas las empresas hacen y que muchas se quedan literalmente en esta barrita. Pero el trabajo que tu equipo hace, que tu gente hace, que tus familiares hacen, dependiendo de cómo se ha estructurado tu negocio, tu departamento o lo que sea, tienes que asegurar que haya una compensación clara de acuerdo a lo que la gente hace. Si no compensas de manera clara, si no compensas de una manera, digamos que justa, entonces simplemente las personas se van a ir y van a dejar de hacer, porque no importa qué tan cercano sea alguien. Si alguien le ofrece una compensación mejor, y no estoy hablando solamente económicamente, es una compensación en términos de lo que tú ofreces como jefe, de lo que le estás dando, del trato que le das, el nivel de humanidad con el cual te manejas, porque tú le puedes pagar mucho, pero lo tratas de la patada o lo tratas muy mal, la persona se va a mover, es parte de la compensación. Si lo tratas muy bien, pero no le pagas ni siquiera para comer, la persona no va a tener suficiente para poder quedarse. Eso es parte de lo que necesitamos asegurar poder seguir avanzando, de lo que necesitamos alinear en términos de compensaciones para que la gente sienta gusto. Todos necesitamos sentirnos a gusto en lo que hacemos. Todos necesitamos estar enfocados o alineados en lo que necesitamos. Y esa es la parte de compensación que necesitamos asegurar. A veces necesitamos hacer un pequeño benchmark en los demás negocios para saber que compensamos de manera correcta, o también para saber si estamos sobrecompensando. Hay veces que las empresas sobrecompensan y eso afecta los costos y afecta muchísimo el comportamiento. Entonces tenemos que asegurar compensar de manera clara y correcta. Y ese es un punto muy importante en lo cual normalmente RH puede ayudarnos muchísimo. Y por último, tenemos que mantener la alineación. Tenemos que asegurar mantener una alineación correcta en cuanto a las actividades que estamos haciendo en todo este proceso. Este proceso de alineación, estos 8 pasos que estamos llevando a cabo, se tienen que hacer con una periodicidad específica. Normalmente los negocios grandes lo hacen cada año. Los negocios más pequeños suelen hacerlo un poco más frecuente porque apenas están agarrando ese concepto y no son tantas personas los que están involucrados en ello. Entonces, depende muchísimo de su negocio, pero todo este proceso de 8 pasos, incluido el mantener la alineación, el revisar todo para saber si sigue siendo vigente, yo les sugiero que lo hagan entre cada 6 meses o entre cada año. Un año es la periodicidad perfecta. Cada 6 meses, dependiendo si su negocio se mueve muy rápido o si pasó algo muy específico. Por ejemplo, está pasando la pandemia, métanse a revisar esto, porque tienen que alinearse de acuerdo a, porque algo está cambiando. Tal vez la estrategia cambió y la visión cambió. Ya no quiero ser el preferido, quiero sobrevivir. Entonces todo cambia para poder alinearse ahora a hacer, voy a sobrevivir la pandemia durante el siguiente año y medio para luego seguir avanzando y poder seguir creciendo. Perfecto, eso es un punto válido, pero hay que revisarlo. Si pasó un elemento muy crítico a nivel global o a nivel donde se ven afectados ustedes, o si ya de manera periódica tienen definido una revisión estrategia, es básicamente lo que tenemos que hacer, revisar la alineación. Entonces, como ya lo vimos, estos 8 pasos son los puntos en los cuales tenemos que enfocarnos para poder generar una alineación total. Así se establece una estrategia de manera alineada y entonces no importa qué tan grande o qué tan compacta sea la organización, desde el que hace más hasta el que hace menos en términos jerárquicos, toda esa línea de personas va a tener una responsabilidad, va a saber qué hacer, va a saber cómo comportarse y va a saber qué hacer para poder seguir mejorando y va a ser medida y va a saber que tiene que entregar un resultado.
todos alineados y enfocados en lo mismo. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por verme están aquí en YouTube. De verdad, recuerden, todas mis redes sociales, principales es neta.mx y mxesneta en Facebook, es neta.mx en Instagram. Y síganos también, todo este contenido se queda en YouTube. Y todos los podcasts, antes de que empezáramos con la parte de YouTube, están directamente en netmx.com. Ahí van a encontrar todos los posts, todos los artículos y todo lo que se relaciona con esto. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por escuchar. Yo sé que este fue un poquito más largo lo que veníamos haciendo, pero creo que es un tema muy importante porque la estrategia es algo que no todo el mundo hacemos, que no todo el mundo sabe hacer y que no es tan sencillo, pero que aplicado de manera correcta nos da muchísimos beneficios. Entonces, otra vez, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye.